En el año 1936 se publicó At the Mountains of Madness, una de las mejores historias escritas por Howard Phillips Lovecraft, el maestro del horror cósmico, cuya obra y estilo ha logrado trascender y sigue vigente hasta nuestros días. Sobran los ejemplos de su gran influencia en la obra de muchos autores. A pesar de su talento, Lovecraft no era valorado en su época. Con el pasar de los años, el escritor logró ganarse el reconocimiento y el lugar que merecía, cosechando una gran base de fanáticos, entre los que destaca el director mexicano Guillermo del Toro, quien se vio fascinado por las historias del autor, hasta el punto de que, junto al guionista Matthew Robbins, escribieron un guión para una adaptación directa de At the Mountains of Madness, de Lovecraft. Culminaron el guión en el año 2006, y luego buscaron financiamiento para el proyecto de parte de una productora. Desafortunadamente, el proyecto nunca pudo ser llevado a cabo, principalmente por lo arriesgado de su propuesta. Pero lo que verdaderamente acabó con las esperanzas de algún día poder llevar a cabo este proyecto fue el estreno de la película Prometheus en el año 2012, cuya premisa poseía una gran semejanza con el guión que Del Toro y Robbins habían escrito, hecho que hizo que el mismo Del Toro afirmara que el proyecto enfrentaría una larga pausa o incluso la desaparición. Tan solo un año después, se filtró completamente el guión base de la película, que cuenta con 108 páginas, disponible para todo aquel que sienta curiosidad por la idea que Del Toro y Robbins querían plasmar en la pantalla. Aunque el guión solo está disponible en inglés, bueno, al menos por ahora. Estamos en el año 2020 y todo parece indicar que el proyecto quedará enterrado en el olvido. Por ese motivo, me tomé el tiempo de leer el guión filtrado, traducirlo al español y hacer este video, en el que narraré la parte 1 de At the Mountains of Madness, de Guillermo del Toro y Matthew Robbins. Esta adaptación está hecha en relación al guión base, el primer guión que Del Toro y Robbins habían escrito. En otras palabras, guión de boceto. Antes de seguir con el video, les recomiendo que le echen un vistazo al canal de YouTube de Graham Plowman, un talentoso compositor que se dedica a componer bandas sonoras inspiradas en diversas obras de diversos autores, entre las que destaca todo su repertorio musical inspirado en las historias de Lovecraft, las cuales usé como banda sonora de estos videos. Dejaré más información en la descripción del video. Sin más dilaciones, disfruten del video. Aguas costeras. Amanecer. Bajo un cielo gris, la marea floja se agita suavemente bajo una capa de niebla espesa, igual de gris. Pronto, una pequeña lancha de pesca, hecha de madera, navega sobre las tranquilas aguas de Hobart. Octubre 1939. Hobart, Tasmania. Tan solo 4 australianos aborígenes se encuentran a bordo. Están tirando de una red, como ya es costumbre para ellos, tan pronto como los múltiples peces caen sobre la sentina. Hasta llenarla, los hombres transfieren la abundante pesca dentro de una bodega llena de hielo. Nada fuera de lo normal. De pronto, a la distancia, uno de los pescadores observa algo moviéndose en las aguas, aproximándose. Pronto, la charla y el trabajo se detienen. Todo se encuentra en un silencio absoluto, a excepción, claro, de los golpes producidos por los pescados moribundos que luchan inútilmente por respirar. Lentamente, una enorme embarcación abandonada flota a la vista. Está demasiado inclinada, lo que hace
que sea increíble que todavía se mantenga a flote. La carena de aquella embarcación, apenas visible entre la niebla, se encuentra en un avanzado estado de oxidación, además de estar cubierta con cientos de percebes. Ni siquiera el pequeño barco de pesca puede compararse con el tamaño del armazón de aquella olvidada nave. Estando lo suficientemente cerca, los pescadores observan que hay un extraño nombre escrito en lo alto de la nave: Arkham. Al regresar a la ciudad, los pescadores informan del hallazgo a las autoridades, quienes inmediatamente envían a un bote patrulla para investigar aquel misterioso navío. Con la ayuda de un gancho y una cuerda, los marineros logran conectar ambos barcos y, una vez asegurada la cuerda, el buque patrullero se acerca a la nave lo suficiente para que una docena de marineros aborde el misterioso barco, todos completamente armados. Una vez a bordo de la embarcación, los marineros se encuentran con una vista aún más desalentadora. Las escotillas y ventanas están completamente destrozadas. La cabina de mando había sido aplastada. La mayoría de las escaleras habían sido arrancadas o, en el mejor de los casos, solo estaban torcidas. Eso, sin mencionar las manchas oscuras de sangre impregnadas por toda la cubierta. En la popa, milagrosamente, colgaba una bandera hecha jirones. Imposible discernir a qué país pertenecía. Aún atónito ante tal destrucción, el teniente comandante toma la decisión de dividir al pelotón en 3 grupos de 4, con el fin de inspeccionar más rápido a la gran embarcación. Todos encienden sus linternas y descienden por las escaleras, adentrándose a las cubiertas inferiores, las cuales están llenas de litros de agua por todas partes. Súbitamente, un gran pedazo del suelo se desprende, llevándose consigo a uno de los marineros, quien, por fortuna, tan solo aterriza en un nivel inferior del barco, sin daño aparente. El agua, visiblemente oxidada, le llega hasta la cintura. Frente a él se encuentran unos pasillos. Los marineros deciden que la mejor opción es atravesar aquellos pasillos inclinados y repletos de agua. En el camino, se detienen al observar, estupefactos, a un grupo de perros momificados, fundidos sobre una escotilla, cuyos dientes parecen seguir gruñendo bajo la tenue luz. Los hombres continúan su camino por los pasillos hasta toparse con un camarote. Una vez dentro, el teniente comandante empieza a examinar un estante repleto de latas para rollos de película de 35 milímetros. En una de estas, encuentra una etiqueta escrita a mano, en la que se lee lo siguiente: Universidad de Miskatonic, Expedición Antártica, 1930. Rápidamente, el oficial guarda las latas dentro de un bolso de cuero, aún más confundido que antes, pero más calmado, al tener la certeza de que no se trata de un barco alemán. Continuando su camino por el corredor, se encuentran otra habitación cerrada. A diferencia del anterior, esta parece ser un depósito. Uno de los hombres forcejea la puerta. Cerrada. El teniente comandante se le acerca. Está cerrada por dentro, señor. Instintivamente, el teniente comandante toma un trozo de metal con el cual golpea la cerradura, logrando acceder a la habitación. Una vez dentro, descubren que la habitación también se encuentra inundada. Se abren paso a través del lugar, haciendo a un lado decenas de cajas y tablones flotantes. Los hombres iluminan con sus linternas toda la habitación
Los clavos que sujetan los mamparos de los diferentes compartimentos se encuentran rayados y torcidos. ¡Oh, santo Dios! Uno de los marineros observa algo. El teniente comandante, junto a los otros 2 hombres que lo acompañan, voltean la mirada en su dirección, solo para quedar pasmados ante el encuentro. Un hombre demacrado, con unos ojos llenos de furia, se encuentra hundido bajo el agua, en posición amenazante, jadeando, observa con una mirada enfermiza a los marineros. El agua le llega hasta la barbilla. Luce un rostro pálido y delgado. Su piel seca contrasta con el brillo amarillento de la linterna. Tiene los ojos completamente abiertos. Señor, ¿puede entenderme? Si puede hacerlo, solo asienta con la cabeza. El marinero se acerca aún más al extraño hombre. Señor, no entre en pánico. Estamos aquí para ayudarle. Pero el marinero se detiene al darse cuenta de que los restos putrefactos de otro ser humano se encuentran pegados a uno de los mamparos. Incrédulo, se aproxima aún más para observar el cuerpo de cerca. ¡No te le acerques! Rápidamente, el extraño se levanta, gritando, revelando que tiene entre sus manos una oxidada hacha para incendios. ¡No te le acerques! Grita, y con un movimiento rápido, el extraño hunde el hacha en el pecho del marinero. Mientras el agua adquiere un tono rojizo, los otros 2 marineros se abalanzan contra el atacante. Sin embargo, él logra quitárselos de encima y lanza otra tajada con su hacha, hiriendo a otro de los marineros en la espalda. Vuelve a levantar el hacha, listo para asestar otra tajada a uno de los marineros y... El teniente comandante, apoyado contra la puerta, sostiene un revólver del cual emana un hilillo de humo. El extraño cae de rodillas, haciendo una gran mueca de dolor, dejando expuesta su dentadura podrida. Tiene el cabello grasiento de un color gris amarillento y su barba larga y áspera apenas oculta su rostro demacrado. Sus ojos saltones, llenos de terror, son de color azul pálido. Con una de sus manos logra palpar la gran mancha extendiéndose sobre su mugriento abrigo y observa la sangre esparciéndose sobre la palma de su mano. El teniente comandante vuelve a apuntar con el arma, preparado para disparar una segunda vez. Pero entonces el extraño comienza a sonreír. ¿Una pistola? Tú me disparaste. Mi sangre. Mostrando una sonrisa ensangrentada, exclama: ¡He vuelto! Con un leve suspiro, el extraño cae de bruces sobre un enorme charco rojizo. El teniente comandante, junto al hombre restante, se acercan. Muelles de Hobart. Día. La brillante luz del sol calienta los muelles de Sullivan's Cove, el puerto que siempre se encuentra atestado de tanta gente como de barcos, ubicado en Hobart, Tasmania. La bandera del Reino Unido se encontraba por todas partes, ondeando a ras del viento. En las cercanías, decenas de marineros abastecen un enorme buque de carga llamada
HMS Moonstone. Cargan montones de barriles de agua y cajas repletas de comida fresca. Adicionalmente, suben un par de trineos para perros. El capitán de la embarcación, un veterano sensato de rostro rojizo, con el nombre de Alan Starkweather, desciende enérgicamente por el muelle, seguido de cerca por su suboficial. Al llegar a tierra, debe firmar un par de formularios para después subirse a un auto Bentley brillante de color oscuro, cuyo parachoques se encuentra decorado con la bandera británica en miniatura. Calles de Hobart. Dentro del auto, el capitán se encuentra con el cónsul británico. Ambos ocupan los asientos traseros del auto, se saludan formalmente y, mientras el auto viaja a través de las populosas calles de Hobart y el cónsul destapa una maleta, el capitán tan solo se mantiene absorto en sus pensamientos, ansioso por saber la razón por la cual había sido convocado a ese lugar. Entonces, ¿qué tan cerca está su tripulación, capitán Starkweather? A 2 días y contando. Si el clima se mantiene, claro está. Me alegra saberlo. ¿Alguna vez escuchó acerca del Arkham? Starkweather niega con la cabeza. El cónsul procede a entregarle un paquete sellado. Starkweather observa el paquete, lee la inscripción y, sorprendido, lee en voz alta: Perdido en el mar. Casi una década atrás, junto a su nave gemela, el Miskatonic. Starkweather abre el paquete y se encuentra con diversos objetos, entre los que destacan mapas, notas escritas y latas para rollos de película de 35 milímetros, todas provenientes del Arkham. Encontraron una de las naves cerca de la bahía, ayer por la noche, con un sobreviviente a bordo. Hospital Militar. El Bentley pasa alrededor de jardines bien cuidados, palmeras y macizos de flores de diferentes colores, y se estaciona en la entrada principal de lo que parece ser un hospital. Starkweather y el cónsul salen del coche e ingresan al hospital. Un par de guardias uniformados los saludan tan pronto como entran al edificio. En la sala de espera, el director del hospital aguarda su llegada. Ambos hombres los siguen a través de los pasillos hasta llegar a la puerta que da paso hacia la zona de confinamiento. Al entrar, lo primero que notan es que, a diferencia de los pasillos comunes, repletos de puertas comunes, estos otros pasillos tienen barras de acero en lugar de puertas. El director del hospital se detiene ante la puerta de entrada a las duchas y advierte: Caballeros, debo recordarles que, a pesar de que el paciente se encuentra sedado, todavía lo consideramos extremadamente peligroso. Dejó a 2 hombres muertos y a uno en condiciones graves. Tuvimos que amputarle un brazo. ¿El cadáver que encontraron a bordo, le realizaron una autopsia? El director asiente. Herida provocada por bala de escopeta. El director abre la puerta. Starkweather observa con asombro. Duchas. Se encuentran dentro de una habitación enorme, con azulejos blancos cubriendo todas las paredes. En una esquina de la habitación, observan a un hombre que se encuentra sentado sobre un taburete, con el hombro huesudo envuelto por vendas. Se encuentra encadenado a las paredes por medio de unas largas cadenas atadas a su cuello, muñecas y tobillos. A su lado, 2 soldados armados hacen guardia, mientras 2 asistentes se encargan de cortar cuidadosamente las uñas y el cabello del hombre. Dios santo, ¿saben cuál es su nombre? Me temo que no. No ha dicho ni una sola palabra desde que llegó aquí. Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez français?
No recibe respuesta. No se moleste, capitán. Ya hemos pasado por todo eso. Yo digo que es un yanqui. El cónsul se acerca al capitán. El almirantazgo siente que, dado su destino, es esencial que usted lo investigue, antes de que se marche. ¿Lo entiende? No estoy en condiciones de involucrarme en esto. Con Hitler invadiendo Polonia, mi calendario se encuentra demasiado saturado. Tengo que llegar hasta la Antártida y... Con su mano huesuda, el extraño coge a Starkweather del brazo. Los dos soldados se acercan rápidamente al sujeto. El capitán hace una mueca de dolor. En serio duele. ¡No! ¡No, Antártida, no! Los dedos y uñas del hombre duelen como el acero. No puede ir. Señor, suélteme, ahora mismo. Los soldados sostienen al hombre, en un intento por hacer que lo suelte, pero es inútil. El hombre sigue aferrándose al brazo del capitán. Uno de los soldados amenaza con disparar y, tras una larga pausa, el hombre lo suelta y empieza a sollozar. Mientras observa a los demás hombres, apenas es capaz de controlar su voz. No debe navegar a la Antártida. El hombre se cae de su silla. Uno de los asistentes se acerca para ayudarlo, pero el hombre se aleja de éste. Retrocede tambaleante, con dirección a un espejo, arrastrando sus cadenas. Se inclina hacia el espejo, recogiéndose su largo cabello, y se lleva la mano hacia el rostro, horrorizado. Señor, ¿podría ser más específico acerca de su advertencia? Señor. El hombre, muy alterado, ignora al capitán y pregunta. ¿Qué año es este? 1939. Responde el cónsul. El hombre se muestra horrorizado ante la respuesta. ¿1939? Los demás asienten. El hombre vuelve a observar su rostro en el espejo y se estremece, horrorizado, al ver cómo algo se mueve bajo su piel. Una pequeña fisura áspera se abre en su frente. Se percata de que sus dedos se alargan y ondulan, como si carecieran de cartílago o huesos. ¡Oh, no! Repentinamente, observa cómo su rostro y pecho se extruyen hasta deformarse y convertirse en una masa de pseudópodos hambrientos y húmedos que azotan salvajemente el aire. Aullando, el hombre, o al menos lo que queda de él, se aleja del espejo, rompiendo con sus cadenas, retorciéndose. Y después, tan repentinamente, su apariencia vuelve a la normalidad. Los demás hombres lo observan, alarmados. Señor, ¿qué ocurre? ¿Vieron eso? Me transformé. No puedo confiar ni en mis ojos ni en mi juicio. Su angustia es cada vez mayor, hasta que advierte que aún sigue encadenado a la habitación. Observa a los demás hombres. Ellos no parecen notar nada. Si me transformo en una de esas cosas, deben matarme lo antes posible. ¿Entienden? Deben matarme o infectaré al mundo entero. Señor, cálmese, por favor. Su nombre. Señor, ¿me puede decir su nombre? Mi nombre es William Dyer, profesor adjunto en la expedición de la Universidad de Miskatonic. Rápidamente, el director del hospital toma notas. ¿Me podría decir su edad, profesor Dyer? Yo tenía 25 años.
cuando zarpamos de América. Campus de Miskatonic. Anochecer. Una fiesta está teniendo lugar alrededor de un jardín de flores, repleto de diversos inversionistas y profesores de la Nueva Inglaterra, todos festejando bajo la luz de farolillos de papel. Detrás de ellos se eleva la imponente Universidad de Miskatonic. En medio de la multitud, un joven William Dyer, a sus 25 años, se aparta hacia una esquina del campus. Lleva puesto un smoking, y cualquiera diría que luce esbelto con él. En una esquina del campus, William Dyer posa junto a un grupo de distinguidos científicos, entre los que destacan el profesor Atwood, meteorólogo, miembro del Departamento de Física, el Dr. Pavody, miembro del Departamento de Ingeniería, el profesor Fowler, genetista, miembro del Departamento de Biología, y el Dr. Lake. Todos ellos bajo el ala de una enorme aeronave hecha de aluminio. Un grupo de fotógrafos de noticias se reúnen frente a ellos. Fui convocado para la expedición por el Dr. G. Lake, jefe del Departamento de Biología, junto a mi mejor amigo Walter Danforth, geólogo al igual que yo. Un erudito y joven Walter Danforth corre hacia el grupo justo a tiempo para salir en la fotografía. Le sonríe a Dyer, mientras el polvo flash de los reporteros ilumina sus rostros. Septiembre 1930. Universidad de Miskatonic, Arkham, Massachusetts. El centro de atención se lo lleva el profesor Gilman Lake, de 52 años, un hombre carismático, tenaz y un líder por naturaleza. Más explosiones de polvo flash iluminan el área, mientras la bulliciosa prensa se aglomera a su alrededor. Levemente, se inclina hacia Dyer y Danforth, y les susurra. Terrible, ¿no lo creen? Todo este alboroto, nuestra comunidad científica tan conservadora como el Vaticano. Pero nosotros somos hombres que trascienden, ¿verdad? Forzados a dejar nuestra huella en la humanidad. Al escuchar esto, el profesor Atwood observa a Lake y pregunta. ¿Forzados? El resto del grupo se ríe. Muchas gracias, Atwood. Y sí, será mejor que lo vayas aceptando. Entre la multitud de camarógrafos se encuentra Bob Gedney, un descortés camarógrafo de prensa que se pone de pie encima de una mesa para obtener un mejor ángulo con su cámara de 35 milímetros. Su hermano menor, de 17 años, Pip, se encuentra a su lado, sentado, preparado con una revista de cine en sus manos. Gedney empieza a gritar. Vamos, profesor Lake, diga algo inteligente. Me estoy quedando sin película. Pip ríe, y la multitud también. Una vez que el profesor Lake sube al estrado y toma el micrófono, el lugar se llena de aplausos. Gracias. Bueno, me complace revelar que nuestro viaje será un viaje de descubrimiento. La Antártida promete jugosos registros fósiles y con ellos pistas importantes sobre el origen de todas las especies. A unos metros del campus, bajo la sombra de un árbol y alejada de la gente, una hermosa jovencita observa la fiesta. Danforth nota su presencia, por lo que inmediatamente le da un leve empujón a Dyer y lo pone al tanto de la situación. Tan pronto como se da cuenta de que fue descubierta, la joven decide huir. Dyer abandona abruptamente a la multitud y va tras ella. Mientras tanto, Lake continúa con su anuncio. Realmente nuestro objetivo es encontrar nuestro lugar exacto en la escala evolutiva y respuestas a preguntas antiguas sobre la propia naturaleza de nuestra especie. Pero antes de continuar,
Me gustaría agradecer a nuestros principales inversionistas, sin los cuales esta expedición no sería posible. Pido un fuerte voto de aplausos para la Fundación Nathaniel Derby Pickman por su gran contribución e interés por la ciencia. Jardín. En los márgenes del campus, la mujer se aleja. ¡Annie! ¡Annie! ¡Espera! Cuando por fin la alcanza, ella se vuelve hacia él. Está visiblemente embarazada. ¡Annie! ¿Qué estás haciendo aquí? Perdóname, Bill. Tienes razón. No debería haber venido. Dyer se limita a observar a los ojos tristes de Annie. Me mudaré. Esta noche me marcharé a Providence. No. Por favor, Annie, no lo hagas. Estaré de vuelta para el próximo verano. Ella procede a entregarle una llave. Un silencio incómodo. Sabes lo mucho que me he esforzado por ser parte de esto. La multitud detrás de ellos vitorea. La banda empieza a tocar un vals de celebración. Annie sonríe. Te ves feliz con ellos, más de lo que jamás lo fuiste conmigo. Adiós, William. Ella lo besa en la mejilla y se da la vuelta, lista para marcharse. Angustiado, Dyer la detiene, la toma de la mano. Ella voltea, con lágrimas sobre su rostro. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo de perder algo? Este bebé es tuyo y te lo estás perdiendo. Ambos se mantienen de pie por unos momentos, observándose el uno al otro. Espera, Annie. Espera. Yo me quedaré contigo. Entonces vámonos de aquí, ahora mismo. Le enviarás un telegrama al Dr. Lake mañana. Dyer niega con la cabeza. No. Tengo que hacerlo cara a cara. Por Dios, Bill no es tu padre. Puede creer que es dueño de tus decisiones, pero no lo es. No a menos que tú se lo permitas. Aún así, se lo debo. Annie, confía en mí. Por una última vez, ¿podrías esperarme? Ella tan solo lo observa, se seca las lágrimas y responde. Por última vez, lo haré. Dyer la besa de nuevo y corre de regreso al campus. Debí haberlo dejado todo en ese instante. Annie lo sabía. Ella me conocía mejor que yo. Desafortunadamente, Lake también. Campus de Miskatonic. Los invitados beben champán mientras observan varios artilugios en exhibición. Entre ellos, un avión Dornier, un laboratorio de campo y un par de generadores diésel. Siguiendo con la exhibición, Lake les muestra a los reporteros un enorme aparato de perforación, similar al escrito por Julio Verne. Vaya pedazo de artefacto, ¿eh? Un taladro de más de 5 pulgadas de diámetro y se limpia solo. Una idea brillante, sin duda. Felicidades, Frank. Arrastra a Peabody junto a él, un delgaducho ingeniero inglés de buenos modales. Los periodistas empiezan a tomar más fotografías. Uno de los reporteros pregunta: Pero es demasiado grande. ¿Cómo planean transportarlo? Lake lanza una mirada a Peabody, quien rápidamente toma la palabra. Se pliega en secciones.
No ocupa más de 20 pies cúbicos. El artefacto completo se puede transportar en un trineo estándar. Siempre viajando cómodos, caballeros, un par de barcos, unas pocas toneladas de comida, 4 aviones y algo cálido para el invierno, ¿verdad? Los reporteros ríen al captar la indirecta. Dyer sale de entre la multitud. Lake lo observa y sonríe. Y el joven Dyer llega justo a tiempo. Ven, únetenos. Lake toma 2 copas de champaña de una bandeja que viene de paso y le acerca una a Dyer. Profesor Lake, hay algo de lo que tenemos que hablar. Es acerca de mi participación en la... Lake lleva una de sus manos sobre el hombro de Dyer y se lo lleva a un lado, apartado de la exhibición. Le da un trago, voltea y observa a Annie. Sonriendo, agrega: Bill. No estoy ciego, muchacho. Sé por lo que estás pasando. Alguna vez también fui joven como tú. Haz lo que debas hacer. En serio, lo lamento mucho. No. Por favor, no te disculpes. No tienes por qué. Pero antes que te vayas, me gustaría decirte que nos llegó un paquete esta mañana. Tan solo te tomará un minuto. ¿Un paquete? ¿De quién? ¿Qué hay adentro? Lake le hace una seña a Danforth, quien sonríe con anticipación y responde: algo que definitivamente tienes que ver. Sala de Ciencias Naturales. Lake conduce a ambos muchachos a través de un largo pasillo, pasando frente a grandes vitrinas que contienen huesos y diferentes muestras de especímenes preservadas con vinagre. Lake los guía a través de una enorme habitación museo. A lo largo del techo abovedado, se observa completamente el esqueleto de una ballena. ¿Alguna vez te conté que nombraron esta aleta de ballena en honor a mi abuelo? Sí, profesor. Creo que lo hizo. Y que la biblioteca fue... Nombrada en honor a su padre. Sí, también lo mencionó, profesor. Un par de veces. Lake ríe entre dientes. Los 3 suben por un extenso tramo de escaleras. Mil disculpas. Tiendo a pensar mucho en aquello, pero no es fácil. ¿Comprendes? Tener la fama de tan ilustres antepasados cargando sobre tus hombros no es nada sencillo. A tu edad, el tiempo carece de importancia. No tiene consecuencias, pero... Lake abre la cerradura de una puerta que da hacia una oficina. Tengo 52 años. Por un largo tiempo creí tener la certeza de que estaba viviendo mi vida en vano. Profesor, usted ha logrado grandes descubrimientos. Dije creí. Abre la puerta. Dyer es el último en ingresar a la habitación y se queda atónito, sin poder creer lo que observan sus ojos. Oficina de Lake. La oficina de Lake está repleta de vitrinas y repisas llenas de libros. En el centro de la habitación, resguardada dentro de una vitrina cilíndrica, descansan los restos de un monstruoso fósil, enorme, con un torso en forma de barril, del cual se despliegan decenas de protuberancias con forma de tentáculos en la parte inferior, mientras que, en el centro de su torso, se desprenden 5 protuberancias con forma de tallos que se ramifican en pequeños zarcillos. A los costados, posee un par de alas membranosas que se desprenden de los surcos. Posee una cabeza con forma de estrella de 5 puntas, adherida sobre una protuberancia que parece ser una especie de cuello, con leves hendiduras que se asemejan a branquias. La criatura se encontraba terriblemente descompuesta cuando se inició la fosilización, pero la presencia de estrías en ambos flancos sugiere la existencia de otras apéndices, como puedes ver. Señor, yo nunca había visto nada parecido. Ni tú
ni nadie fuera de nosotros, de hecho. Afuera, la fiesta está en su pleno apogeo. Lake echa un vistazo al jardín a través de la ventana. Annie se encuentra abajo, esperando. Danforth se acerca a Dyer, muy entusiasmado. ¿Quieres aventurarte a lo desconocido? Hay leves indicios de los estromatolitos que sugieren que data del periodo... Precámbrico. Neoarcaico. Imposible. En aquel tiempo, ningún ser tan remotamente complejo como esta criatura pudo haber existido en la Tierra. Debe ser falso. Oh, es real. De eso estoy más que seguro. ¿Recuerdas la expedición Randolph? Sí, profesor. Hace 6 meses atrás, en una extensión de terreno inexplorado, al oeste del monte Lista. Precisamente. No hubo grandes hallazgos, hasta donde recuerdo. Danforth sonríe. Ese fue el comunicado oficial. ¿No es así, profesor? En efecto, pero la verdad es que el profesor Randolph se sintió algo intimidado. Pero yo no. Afuera, bajo los destellos de fuegos artificiales, Annie se marcha. Sí, en posteriores excavaciones logramos encontrar mayor evidencia que sustente su procedencia. Entonces, ¡haremos historia, Bill! ¿te interesa, Bill? Pregunta Lake, extendiéndole una mano. ¿Hacer historia? Los ojos de Dyer relucen con emoción. Sin dudarlo, le da un apretón de manos. Por supuesto que sí. No me lo perdería por nada.